Muchas gracias por invitarme a este interesantísimo Congreso de Historia y Videojuegos en su cuarta edición. Yo lo que les voy a hablar es del videojuego Ghost of Tsushima, como saben, un título recientemente lanzado y que ha recibido muchos premios, que trata la historia de la invasión de los mongoles a territorio japonés durante el siglo XIII, el denominado periodo Kamakura de la historia japonesa. Lo que voy a narrarles es la plasmación de las armas, armaduras y conceptos históricos en este videojuego. Y bueno, si hay posibilidad de una publicación de estas comunicaciones en actas, me gustaría ampliar todos estos conceptos, pero a pesar de ello les dejo al final de la comunicación mi email para que puedan comunicarse conmigo para hacerme cualquier cuestión o cualquier pregunta que no se pueda resolver a lo largo de este congreso en los turnos de preguntas. Mi contacto con este videojuego, aparte de como jugador, aparece cuando la compañía Sony PlayStation España me contrata para este documental que están viendo, que se llama Ghost of Tsushima Deconstruido, que finalmente y tristemente no se emitió en las televisiones por diferentes cuestiones de la compañía, donde pues analizábamos lo que les voy a traer aquí, este análisis histórico del videojuego. El documental fue dirigido por el prestigioso director Juan Antonio Bayona, como pueden comprobar, y versó de este asunto. Bien, de manera un tanto extraña, les voy a traer las conclusiones de esta comunicación ahora al principio, de manera que podamos desarrollarlas según va avanzando esta comunicación. Las conclusiones a las que podemos llegar es que Ghost of Tsushima es un videojuego que nos narra episodios históricos del Japón, de la Edad Media japonesa, del periodo Kamakura, del siglo XIII, de estas invasiones mongolas. Y sin embargo, lo que nos va a mostrar en su gran mayoría en armas, armaduras, armamento, monturas de sables japoneses, que les voy a hablar ahora de ellas, tanto que es mi especialidad y de lo que yo he hecho en mi tesis doctoral, eh, conceptos marciales, bélicos, nos va a traer todo eso, pero no de manera fidedigna a la historia que debería representar, sino a conceptos sobre todo de una historiografía japonesa de los siglos XV en adelante, especialmente los siglos XVI y XVII, con algunos conceptos del siglo XV y otros hasta del siglo XIX. Entonces, ¿hace esto al videojuego peor? No necesariamente. Lo que hace es que no sea, obviamente, un videojuego como una crónica histórica, sino que se han tomado ciertas licencias artísticas. Lo interesante, que es en lo que nos vamos a adentrar ahora, es que estas licencias artísticas que se han tomado los programadores del videojuego están muy estudiadas y muy fundamentadas en objetos que, si bien no son contemporáneos a la historia que nos están narrando, sí existieron en la realidad y lo tanto denotan un grandísimo interés documental por la historia del arte bélica japonesa. Fijémonos en esta guarda del sable japonés, esta Tsuba, que aquí les he traído un ejemplo de la escuela Tanaka, una guarda hecha en el siglo XIX, y podemos ver una similitud de diseños decorativos simulando una tempestad marina. Unos diseños que se han hecho sobre una superficie trabajada en acero rico en carbono de Amado Tamahagane y con decoraciones en oro representando estos rayos de esta tempestad marina, algo por supuesto muy común en la meteorología de la isla de Tsushima. Si nos vamos a otras partes de la montura del sable japonés, nos encontramos con esta pieza, el menuki, que es la única pieza no funcional a nivel práctico de montaje del sable japonés, ni a nivel técnico, marcial o bélico en el campo de batalla, sino que es una pieza puramente concebida para la apreciación estética, por tanto, solía estar hecha por orfebres. Y si nos fijamos en estas imágenes captadas del videojuego, podemos encontrar ciertas concomitancias con, por ejemplo, esta pieza que les he traído de la escuela Ishiguro, donde vemos que un orfebre ha hecho de manera rica un trabajo con oro y aleaciones de cobre, oro, ¿no? y un cobre un tanto más puro para crear los diferentes pelajes de las abres y las carnaciones.
Hablando de las armaduras, quería traer la curiosidad del hecho de, bueno, pues en este casco, en esta armadura que vemos, esta cimera, este Maedate, que es una luna creciente, era el del señor feudal Date Masamune, que curiosamente fue el señor feudal que envió una embajada al país donde yo resido, a España, la embajada Keicho, de la cual incluso hoy en día se conservan los descendientes de estos samuráis que quedaron tras esta embajada mandada por este samurái, con lo cual vemos una vez más este asunto histórico. La simbología en Ghost of Tsushima la encontramos, por ejemplo, en los Kamon, en los blasones familiares, por ejemplo, en las pantallas en las que se usa para cargar o cambiar de escenario, vemos representado una derivación del blasón familiar de la familia So, que eran los custodios de la isla de Tsushima, históricamente hablando. También podemos ver otra serie de blasones familiares que, si bien no conjugan con la familia ficticia Sakai, que es la del protagonista, sí pertenecían a otras familias. Especial mención tiene este blasón familiar, que aquí ven una fotografía que yo he tomado del templo en Ryakuji de Kamakura, y vemos el blasón familiar de la familia Hojo, que eran los regentes de Japón durante este periodo histórico que nos presenta el videojuego, el periodo Kamakura. Y una derivación de este Kamon, de este blasón familiar de la familia Hojo, acabó siendo el propio logotipo del videojuego. Finalmente les quería hablar de las artes marciales en el videojuego Ghost of Tsushima, y aunque no tenemos tiempo para entrar en estilos de combate, sí quería ponerles esta imagen de este tipo de protocolo y de saludo al sable denominado Toorei, y comentarles que aquello que han utilizado en el videojuego Ghost of Tsushima pertenece a la forma de saludo al sable de la escuela Musou Jikiden Eishin-ryu. Es una escuela de finales del siglo XVI. Es decir, vamos a ver que muchas de las monturas de sables japoneses que les he puesto, de las armas y de las armaduras, incluso de las disciplinas marciales, nos van a retraer a periodos de la historia japonesa del siglo XVI e incluso cuestiones artísticas de los siglos XVIII y XIX, mientras que el juego nos está intentando narrar una historia del siglo XIII. Como he dicho, esto no hace peor al juego, sino que mediante estas licencias artísticas se nos invita a que podamos indagar y estudiar sobre la historia del arte, del armamento japonés, que es muy rica y muy interesante. Muchas gracias.